Pregunta número 6. Las vasculitis son un grupo tremendamente heterogéneo de enfermedades cuyo único punto en común es el que todas ellas se producen como consecuencia de la inflamación de la pared vascular. La heterogeneidad de este grupo se pone de manifiesto en ejemplos como la enfermedad de Kawasaki, que afecta a niños de menos de 5 años a los que produce un cuadro agudo de fiebre alta y lesiones cutáneas, o la arteritis de la temporal, que da lugar a un cuadro subagudo caracterizado por febrícula, cefalea, limitación para la movilidad de los miembros superiores y inferiores en un paciente de edad avanzada. El parecido es ninguno, pero sin embargo hay un punto en común en todas las vasculitis, que es el que se produce como consecuencia de la inflamación de la pared vascular. Por ese motivo, lo habitual es que el diagnóstico de una vasculitis se realice de forma histológica, obteniendo una muestra del tejido clínicamente afectado, que es lo que da rentabilidad, y en esa muestra apreciar la inflamación de la pared vascular. Sin embargo, no todas las vasculitis se diagnostican así. Algunas, como la arteritis de Takayasu, se diagnostica por la arteriografía o, por ejemplo, la enfermedad de Bessel por la clínica. No todas las vasculitis son problemas graves. Algunas, como las vasculitis predominantemente cutáneas, son problemas bastante benignos, no producen afectación visceral y por lo tanto tienen un buen pronóstico. Debemos de sospechar que nos preguntan por una vasculitis en el examen cuando se combine la presencia de un síndrome constitucional, astenia, anorexia, pérdida de peso, con afectación multisistémica, articular, cutánea, pulmonar, renal. Cuando nos encontremos en el examen un enunciado en el que se combinen estos dos aspectos, síndrome constitucional y afectación multisistémica, debemos de sospechar que una de las posibilidades diagnósticas es una vasculitis. Hay algunas manifestaciones clínicas que característicamente nos deben de hacer pensar que estamos ante una vasculitis, como es la presencia de mononeuritis múltiple, esto es, la afectación de troncos nerviosos no contiguos que se produce de forma secuencial y asimétrica, la presencia de púrpura palpable, la asociación de infiltrados pulmonares con alteraciones del sedimento urinario o incluso la sinusitis crónica. La presencia de estas alteraciones nos debe de hacer sospechar que estemos probablemente ante una vasculitis. En la pregunta que nos acaban de realizar, obviamente la respuesta correcta es que todas las vasculitis se producen como consecuencia de la inflamación de la pared vascular. Las vasculitis más preguntadas en el examen son las denominadas vasculitis necrotizantes sistémicas, cuyo paradigma es la panarteritis nodosa clásica. De una vasculitis necrotizante sistémica debemos de conocer fundamentalmente dos cosas: su anatomía patológica y su clínica. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a recordarla no con una descripción, sino fundamentalmente de una forma sistemática, analizando aspectos concretos. En primer lugar, vamos a analizar el tipo de vaso que se afecta. En la panarteritis nodosa clásica se afectan los vasos que denominamos de pequeño y mediano calibre, esto es, de las arteriolas para arriba, y consecuentemente se respetan, no se afectan ni capilares ni vénulas. La denominación de vasculitis necrotizante se debe a que presentan una marcada necrosis fibrinoide. Y la panarteritis nodosa como paradigma, pues la presenta de una forma bien marcada.
Lo siguiente a lo que tenemos que atender es a cuál es la célula que prioritariamente infiltra la pared vascular. Y en el caso de la panarteritis nodosa clásica, esa célula es el polimorfo nuclear. No obstante, una característica de la panarteritis nodosa clásica es que encontramos lesiones en diferentes estadios evolutivos. Y en las lesiones de más larga duración sí podemos encontrar células mononucleares. Ahora bien, tan importante como lo que la anatomía patológica muestra es lo que no vamos a encontrar en la anatomía patológica de la panarteritis nodosa clásica, y es que no encontraremos ni eosinófilos, ni células gigantes, ni granulomas. Hay otra característica típica de la panarteritis nodosa clásica, que es que en el territorio afectado se forman unos microaneurismas que se pueden observar en una arteriografía y que es un hallazgo casi específico de la enfermedad. Finalmente, comentar que la afectación histológica de la panarteritis nodosa clásica es parcheada, no es difusa. Se produce predominantemente en las áreas de bifurcación vascular, probablemente porque la panarteritis nodosa clásica es una enfermedad mediada por el depósito de inmunocomplejos, y donde más fácilmente se depositan los inmunocomplejos es en las áreas de bifurcación, que es donde existe mayor turbulencia. Por lo tanto, lo característico, la respuesta correcta en la pregunta que acabamos de leer sería la 4, la afectación de las bifurcaciones arteriales. Pregunta número 8. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la panarteritis nodosa, ya hemos comentado que son multisistémicas. Es común que los pacientes con una vasculitis necrotizante sistémica tengan sintomatología general inespecífica y vaga, como es la febrícula, la astenia, la anorexia o la pérdida de peso. Concretando por órganos y aparatos, el órgano que más frecuente y gravemente se afecta en la panarteritis nodosa clásica es el riñón. El riñón se afecta dando lugar a una isquemia glomerular. No hay inflamación y no hay, por lo tanto, una glomerulonefritis. Lo que ocurre es que los vasos que irrigan el glomérulo, al estar inflamados, permiten menos flujo de sangre a su través, y eso da lugar de forma progresiva a un deterioro de la función renal, a una isquemia glomerular. Por lo tanto, el deterioro de la función renal será progresivo y dará lugar a una insuficiencia renal crónica. Al estar hablando de alguna forma de un mecanismo vasculorenal, es común que estos pacientes tengan hipertensión arterial. La afectación renal es, por lo tanto, la más común y la que condiciona el pronóstico en los pacientes con panarteritis nodosa clásica. Los síntomas musculoesqueléticos son comunes, sin embargo, no tienen nada de especificidad que nos permita inclinarnos hacia el diagnóstico de panarteritis nodosa. Será común encontrarlos, pero de poca utilidad en el diagnóstico. Al contrario, hay dos órganos, la piel y el sistema nervioso periférico, que cuando se afectan lo hacen de una forma muy característica. En una vasculitis, cuando asienta en la piel, lo característico es encontrar una púrpura palpable. Y cuando una vasculitis afecta al sistema nervioso periférico, lo característico es que dé lugar a una mononeuritis múltiple. Estas dos peculiares formas de afectación ocurren en la mitad de los pacientes con panarteritis nodosa clásica. En cuanto a la afectación digestiva, que es algo menos común,
A lo que fundamentalmente da lugar es a episodios de dolor abdominal. Se debe a que la vasculatura inflamada permite menos flujo a su través y ello da lugar a una isquemia mesentérica. Menos común es la afectación cardíaca, la afectación testicular u ovárica o del sistema nervioso central. Y muy importante de toda esta lista, recordar que no hemos mencionado al pulmón, porque el pulmón es un órgano característicamente respetado en la panarteritis nodosa clásica. Por lo tanto, la pregunta tiene como respuesta incorrecta la opción 2, porque hay una isquemia glomerular, pero no hay proliferación celular, no hay glomerulonefritis. Pregunta número 9. La panarteritis nodosa microscópica es anatomopatológicamente exactamente lo mismo que la panarteritis nodosa clásica, pero lo que primordialmente se afecta son precisamente lo que no se afectaba, los vasos que no se afectaban en la forma clásica, esto es, los capilares y las vénulas postcapilares. Por lo tanto, nos encontraremos marcada necrosis fibrinoide, infiltrado de polimorfonucleares y no encontraremos ni células gigantes, ni granulomas, ni una cantidad apreciable de eosinófilos. ¿Hay alguna otra diferencia que presenta la forma microscópica de la forma clásica? Por ejemplo, en la forma microscópica no es común la presencia de microaneurismas y, por otra parte, no está debida habitualmente al depósito de inmunocomplejos. Al margen de las diferencias anatomopatológicas que prácticamente se limitan al tamaño del vaso afectado, hay diferencias clínicas, fundamentalmente la afectación pulmonar. El pulmón, un órgano característicamente respetado en la panarteritis nodosa clásica, es el que principalmente resulta afectado en la forma microscópica. Se da una capilaritis pulmonar que da lugar a infiltrados pulmonares que pueden condicionar una hemorragia alveolar. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción 3, porque lo que comparten es la presencia de una marcada necrosis fibrinoide. Por ello, forman parte de las vasculitis necrotizantes sistémicas. En cuanto a la afectación renal, también se produce la panarteritis nodosa microscópica, pero no es una isquemia glomerular, sino que hay una auténtica glomerulonefritis. Hay proliferación celular, el curso es más abrupto, ya no es una insuficiencia renal crónica, sino más bien un fracaso renal agudo, y al no haber mecanismo vasculorenal, no tiene por qué haber hipertensión arterial. Pregunta número 10. De las opciones que nos plantean, deberíamos de descartar la panarteritis nodosa clásica, porque sí que hay afectación pulmonar. Deberíamos descartar la granulomatosis de Wegener, puesto que no hay lo característico del Wegener, que es la afectación de la vía respiratoria superior. Deberíamos de descartar las vasculitis por hipersensibilidad, porque no suelen producir manifestaciones viscerales. Y deberíamos descartar la panarteritis microscópica porque no tendría sentido la eosinofilia. Todo lo que nos comentan sería encuadrable dentro de una granulomatosis alérgica de Churg-Strauss. La granulomatosis alérgica de Churg-Strauss tiene afectación tanto de vasos de pequeño y mediano calibre como de capilares y vénulas, y a diferencia de las enfermedades que hemos descrito previamente, aquí es característica la presencia de granulomas. También podemos encontrar células gigantes y eosinofilia, pero fundamentalmente granulomas. Desde el punto de vista clínico,
el Churg-Strauss produce afectación pulmonar como manifestación clínica prioritaria. Y esta afectación pulmonar se traduce en la presencia de infiltrados pulmonares que son bilaterales, migratorios y habitualmente no cavitados. La afectación renal tiene lugar en forma de una glomerulonefritis, pero de todas las vasculitis necrotizantes sistémicas es el Churg-Strauss la entidad en la que con menor frecuencia y con menor gravedad se afecta el riñón. Por eso es la que tiene mejor pronóstico. En las preguntas del examen donde aparece un Churg-Strauss es muy común el que en el enunciado figure alguna de las peculiaridades de la enfermedad, como son la eosinofilia en sangre periférica, recuentos por encima de 1000 eosinófilos, la clínica de asma o el antecedente de algún tipo de alergia. Pregunta número 11. La enfermedad de Wegener es una enfermedad granulomatosa. En su anatomía patológica cabe destacar que dentro de las vasculitis necrotizantes sistémicas es la que menos necrosis fibrinoide produce. Por lo demás, puede mostrar infiltrado de polimorfonucleares, pero el hallazgo característico es la presencia de granulomas intra y extravasculares. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad de Wegener se caracteriza por la afectación sobre todo de 3 órganos, que son la vía respiratoria superior, el pulmón y el riñón. La vía respiratoria superior se afecta de forma típica, dando lugar a una sinusitis crónica, donde el tejido inflamatorio que infiltra los senos paranasales provoca un exudado purulento o hemorrágico. Ese tejido inflamatorio tiene un carácter localmente agresivo. Puede obstruir la trompa de Eustaquio, dando lugar a una otitis media. Puede destruir el tabique nasal, dando lugar a una nariz en silla de montar. E incluso puede aparecer en el espacio retroocular, dando lugar a la protrusión del globo ocular o lo que denominamos proptosis. En el Wegener es importante la asociación con los anticuerpos dirigidos frente al citoplasma de los neutrófilos con patrón citoplasmático. Los ANCA, cuando los apreciamos en la inmunofluorescencia, pueden mostrar 2 patrones de captación. Un patrón perinuclear, y entonces hablamos de P-ANCA, o un patrón citoplasmático, y entonces hablamos de C-ANCA. El patrón perinuclear, los P-ANCA, suelen ir dirigidos frente a diversos antígenos, por ejemplo, la elastasa o la mieloperoxidasa. Y cuando en una pregunta del examen nos mencionen los P-ANCA, la verdad es que no nos han dado mucha información, porque los P-ANCA pueden acompañar a diferentes procesos, diferentes vasculitis, pero también conectivopatías, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatopatías. Por lo tanto, la presencia de P-ANCAs no nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. Lo contrario ocurre cuando en el enunciado de una pregunta nos hablen de los C-ANCA. Los C-ANCA son muy sensibles y muy específicos de la enfermedad de Wegener. Que sean muy sensibles quiere decir que la mayoría de los pacientes con Wegener los presentan, tanto como que más del 90% de los pacientes con Wegener lo presentan. Que sea muy sensible quiere decir que en raras situaciones fuera del Wegener vamos a poder encontrar C-ANCA. Por mencionar alguna de estas situaciones, mencionar una rara enfermedad autoinmune que es la policondritis recidivante,
También podemos encontrarlo en la poliarteritis microscópica y en algunas glomerulonefritis pauciinmunes. El antígeno frente al que van dirigidos los CEANCA es la proteasa o proteinasa 3. Dentro de la pregunta, la respuesta a cuál es la diferencia entre la poliarteritis microscópica y la enfermedad de Wegener es el hecho de que en la poliarteritis microscópica nunca encontraremos granulomas. Las demás opciones que plantean son compartidas por las dos enfermedades. Pregunta número 12. La arteritis de la temporal es, de todo lo que estamos mencionando, lo primero que es un motivo de consulta habitual. Las vasculitis que previamente hemos descrito tienen una incidencia bastante baja. Pero la arteritis de la temporal es un problema relativamente común. La arteritis de la temporal tiene varias cosas muy peculiares. Una de ellas es la edad a la que aparece. Lo hace en personas de edad avanzada y debemos de descartar el diagnóstico en edades inferiores, por ejemplo, a los 50 años. También es bastante característica la clínica a la que da lugar. Las manifestaciones clínicas de la arteritis de la temporal incluyen fundamentalmente la cefalea. La cefalea de la arteritis de la temporal puede ser de características variables, unilateral, bilateral, pulsátil, opresiva, pero lo que siempre va a ser es una cefalea de reciente comienzo. También es característica la presencia de dolor facial. Habitualmente en el examen nos vendrá mencionado como claudicación mandibular, es decir, el paciente se queja de que cuando está masticando nota dolor sobre la zona mandibular y la mandíbula se le queda caída. Pero pueden aparecer otras formas de dolor más o menos parecidas a una neuralgia. Y la manifestación clínica que más condiciona el tratamiento y el manejo es la afectación ocular. En la arteritis de la temporal se produce una neuritis óptica isquémica que da lugar a episodios de pérdida de visión transitoria. Pero si no ponemos remedio, esto puede abocar a una ceguera establecida. También es relativamente común el que se puedan apreciar lesiones inflamatorias sobre el lecho de la arteria afectada. La arteria afectada más comúnmente es la arteria temporal, pero otras arterias craneales externas pueden resultar afectadas. Y la forma en la que vamos a encontrar signos inflamatorios es apreciando eritema, tortuosidad, induración o incluso la presencia de nódulos subcutáneos en el cuero cabelludo. Otra manifestación muy común en la arteritis de la temporal es la presencia de síntomas de polimialgia reumática, esto es, de dolor, rigidez y consecuentemente limitación de la movilidad en cintura escapular o pélvica. Si es peculiar la clínica, también es muy característica las exploraciones complementarias. Característicamente los enfermos con arteritis de la temporal tienen marcadas elevaciones de la velocidad de sedimentación globular. Tienen, como en toda la asignatura, anemia fundamentalmente de trastornos crónicos y también tienen alteraciones sobre todo de la bioquímica hepática. La arteritis de la temporal, a pesar del marcado tropismo que tiene por las arterias craneales externas, es un problema sistémico, produce afectación hepática y ello da lugar a que a menudo hay alteraciones de la bioquímica hepática, sobre todo de la fosfatasa alcalina, que resulta afectada en el 70% de las ocasiones. A pesar de lo característica que puede ser la clínica y las exploraciones complementarias,
el diagnóstico se hace mediante la histología, a través de una biopsia de la arteria temporal. Esa biopsia debe de ser amplia, porque la afectación es parcheada, y si tomamos una muestra pequeña de tejido, puede que solo tomemos tejido sano y que nos encontremos frente a un falso negativo. Es por ello que la biopsia normal no descarta completamente el diagnóstico. Si tenemos la mala fortuna de haber encontrado únicamente tejido sano, todavía tenemos una posibilidad más de hacer el diagnóstico al comprobar la espectacular respuesta que la enfermedad tiene al tratamiento con corticoides. El tratamiento con corticoides produce un alivio inmediato de los síntomas de polimialgia, de la cefalea, pero sobre todo evita por completo las complicaciones oculares graves, la ceguera establecida en quien está teniendo episodios de pérdida de visión transitoria. Pregunta número 13. Vamos a hablar de un grupo de vasculitis que reciben diferentes denominaciones. Probablemente la más correcta sea la de vasculitis predominantemente cutánea, haciendo referencia a lo que da lugar de forma prácticamente exclusiva es a afectación cutánea. Y en concreto da lugar a una púrpura palpable. Otras potenciales manifestaciones cutáneas de una vasculitis serían la vesícula, la úlcera, el nódulo subcutáneo, la urticaria, pero sin duda la forma en que característicamente se manifiesta una vasculitis cuando afecta a la piel es como una púrpura palpable. Este grupo de vasculitis también se denominan en ocasiones vasculitis leucocitoclásticas, haciendo referencia a su anatomía patológica, que es la presencia del fenómeno de leucocitoclastia de restos de núcleos de células polimorfonucleares en la pared vascular. La pared vascular afectada es la de los vasos de menor calibre, es decir, capilares y vénulas. Otra denominación que se utiliza es la de vasculitis de hipersensibilidad, debido a que en ocasiones esta púrpura palpable se apreciaba tras el contacto con algún antígeno exógeno. Por ejemplo, es la púrpura palpable que aparece en el contexto de algunas infecciones, como la infección por el virus de Epstein-Barr, o en una endocarditis bacteriana subaguda, o en la infección por VIH, o también tras el contacto con algún fármaco. Sin embargo, en otras ocasiones nos encontramos esta púrpura palpable acompañando a procesos en los que no tenemos constancia de que haya un antígeno exógeno desencadenante. Por ejemplo, en algunas conectivopatías, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Sjögren, es común encontrar esta púrpura palpable. También en los procesos linfoproliferativos o en una larga lista de enfermedades que incluyen la crioglobulinemia, la fibrosis retroperitoneal, etc. Pregunta 14. La enfermedad de Scholl-Leigeno comparte gran cantidad de características con las vasculitis predominantemente cutáneas. Al igual que ella, produce siempre púrpura palpable. Al igual que ella, tiene un pronóstico excelente. Al igual que las vasculitis predominantemente cutáneas, su manifestación anatomopatológica es la leucocitoclastia, y al igual que ellas, asienta en los vasos de menor calibre. La diferencia es que el Scholl-Leigeno produce afectación visceral. En concreto, produce sintomatología musculoesquelética, artralgias, mialgias o incluso una artritis migratoria no erosiva. También produce
afectación digestiva. En concreto, produce una colitis que puede dar lugar a hematoquecia o a rectorragia y fundamentalmente a dolor abdominal. Y en el peor de los casos podría llegar a dar lugar a daño renal. La afectación renal se produce en la mitad de los pacientes, pero habitualmente se limita a las alteraciones del sedimento urinario. Que se llegue a producir un síndrome nefrótico o un deterioro de la función renal es afortunadamente muy poco común. La respuesta, por lo tanto, es que en lo que se diferencia el Scholleigeno con las vasculitis predominantemente cutáneas es lo que propone la opción 5 en la afectación visceral. Pregunta número 15. La enfermedad de Bessel es una de las pocas vasculitis cuyo diagnóstico se hace mediante la clínica y no mediante la anatomía patológica. Y en concreto hay unos criterios diagnósticos para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Dentro de estos criterios diagnósticos hay uno que es ineludible, que es la presencia de úlceras orales. Todos los enfermos con Bessel tienen que haber tenido úlceras orales. Para completar el diagnóstico debemos de encontrar dos de los criterios que veis a continuación. O bien la presencia de úlceras genitales, o bien la presencia de alguna de las lesiones cutáneas que aparecen en la enfermedad, como son la foliculitis o la paniculitis, el eritema nodoso, o bien la presencia de alteraciones oculares, fundamentalmente uveitis. Dentro de la uveitis, lo grave es la uveitis posterior, que puede dar lugar a disminución de la agudeza visual y que puede dejar ciego al paciente. También es criterio el fenómeno de patergia, el desarrollo de una pústula a las 24 o 48 horas de haber agredido de alguna forma a la piel, como por ejemplo mediante la inyección de suero sanguíneo. Dos de estos criterios, necesariamente, junto con la presencia de úlceras orales, es lo que establece el diagnóstico de la enfermedad. Las úlceras orales de la enfermedad de Bessel son la primera manifestación de la enfermedad, pueden aparecer en cualquier punto de la cavidad oral, son exquisitamente dolorosas, pero afortunadamente curan sin dejar cicatriz. Hay otras manifestaciones clínicas que aparecen en la enfermedad de Bessel, aunque no formen parte de los criterios. Por ejemplo, la afectación articular. La afectación articular de la enfermedad de Bessel es una oligoartritis asimétrica no erosiva que predomina en miembros inferiores. La afectación digestiva se traduce en que, de la misma forma que habíamos descrito lesiones inflamatorias, úlceras, en la cavidad oral, estas úlceras pueden aparecer en cualquier otro punto del tubo digestivo, sobre todo en la región ileocecal. Pregunta número 16. En el tratamiento de la enfermedad de Bessel, nos encontramos que al desconocer cuál es el agente etiológico, el tratamiento es sintomático y, como ya hemos comentado en reumatología, es común que seamos más o menos agresivos en función de que el síntoma sea más o menos grave. De esa forma, los síntomas poco graves, como las úlceras orales, son susceptibles de ser manejados con múltiples medidas. Se pueden utilizar corticoides tópicos, colchicina, un vasodilatador como la pentoxifilina o incluso la talidomida. A medida que nos vamos encargando de síntomas más graves, debemos de recurrir a medidas más agresivas. La afectación articular la manejaremos, como siempre, con antiinflamatorios no esteroideos
y, si no es posible, con dosis bajas de corticoides. La afectación ocular, especialmente la uveitis posterior, que puede ser grave y que puede dejar ciego al paciente, la trataremos con corticoides y sobre todo con un inmunosupresor, que es la ciclosporina. Incluso, recientemente se ha empezado a describir la eficacia en la uveitis posterior del BESE de la terapia biológica de los anti-TNF-alfa. El paciente que nos describe no tiene afectación ocular y, por lo tanto, la medida de la que podemos prescindir en este paciente será de la ciclosporina. Pregunta 17. Las vasculitis necrotizantes sistémicas, como la enfermedad de Wegener que nos describen en el enunciado, son patologías graves que producen afectación visceral severa y que requieren, por lo tanto, un tratamiento agresivo. Las 4 vasculitis necrotizantes sistémicas, poliarteritis microscópica, poliarteritis nodosa clásica, Wegener e incluso Churg-Strauss, se tratan conceptualmente de la misma forma, es decir, con corticoides a dosis altas y con un inmunosupresor que es la ciclofosfamida. Ambas medidas se instauran hasta alcanzar un momento en el que el enfermo consiga estar asintomático. Para eso emplearemos habitualmente semanas. Cuando hemos conseguido que el paciente esté asintomático, lo que haremos será mantener la ciclofosfamida e iniciar un descenso paulatino y lentamente progresivo de los corticoides, hasta llegar a un segundo punto en el que conseguiremos que el paciente permanezca asintomático y ya no requiera corticoides. Probablemente esto nos lleve meses. Y entonces, cuando ya no requiera corticoides, será cuando también de forma lentamente progresiva iremos retirando la ciclofosfamida, completando un tratamiento que tiene una duración habitualmente muy superior a un año. De todas las vasculitis necrotizantes sistémicas, la que más favorablemente ha visto modificado su pronóstico gracias a la ciclofosfamida es la granulomatosis de Wegener, y de todas, la que es más benigna y en la que podríamos plantearnos prescindir de la ciclofosfamida de entrada y manejarla solo con corticoides sería el Churg-Strauss. Y en caso de que no fuera bien, recurrir entonces a la ciclofosfamida.